Muy bien, ya estamos junto a nuestro querido Reinaldo Berríos. ¿Cómo estás, Reinaldo, esta semana? Que es tan noticiosa. Bueno, cada semana es noticiosa, pero esta en particular, ¿ah? Sí, ¿qué tal, Karim? ¿Cómo estás? Bien, bueno, sí, la verdad es que cada semana que ha ido pasando durante el último año, en realidad, una ha sido más noticiosa que la otra, si Sí. no ha parado en una vorágine de noticias. Y bueno, desgraciadamente, cierto, con noticias trágicas, cierto, negativas para el país, para la institución de carabineros, en fin, lo que estamos viendo. Y yo creo que es bueno darle un contexto a esto, tal como señalábamos el otro día, ¿cierto? Sí. Y tratar de poner paño frío es una cosa que todo el mundo se acalora bastante a la hora del análisis, a la hora de la discusión, de emitir opiniones, en fin. Exactamente, nos acaloramos mucho, muchas veces no vemos con claridad el tema en el medio de la emocionalidad que te produce, de la tristeza, que de paso le mandamos las condolencias a la familia del carabinero, del carabinero que acaba de fallecer, de ser asesinado ahí cerca del Teatro Caupolicán, que nos imaginamos cómo debe estar su señora, su hijo de 4 años, la señora esperando un bebé de 5 meses ya embarazada. Realmente una tragedia para la familia, realmente una tragedia para la familia, hay que decirlo. Sí, sin duda, pero yo creo que esto hay que partir, digamos, desde un poco los inicios de esto, o sea, por qué hemos llegado a la situación en que estamos, ¿ya? Hemos llegado a una situación donde los delincuentes, ¿cierto? Que a los cuales uno estaba acostumbrado que de repente, no sé, salían con armas, ¿cierto? Blancas, con cortaplumas, con cuchillas, qué sé yo, habían rencillas y terminaba alguno malherido. Bueno, eso ya se transformó absolutamente, ¿cierto? A un uso de armas de grueso De fuego, calibre, sí, claro. de fuego, y que no respetan nada. O sea, un control policial, ¿cierto? Viene un tipo, saca un revólver, una pistola y le dispara a la cara a un policía. O sea, eso realmente, si no, ¿cierto? Pensamos un poco hace 5, hace 10, hace 15 años, 20 años atrás. Era No impensable. ocurría, era muy No. raro que ocurriera. Ocurría, pero era, no sé, una vez cada 2 años, cada 3 años pasaba un incidente de esta naturaleza. Bueno, ahora resulta que están pasando bastante más frecuentemente y eso, por supuesto, que da cuenta, ¿cierto?, de un grupo de personas que están absolutamente disociadas de lo que quiere la mayoría de las personas, y que son delincuentes realmente que no tienen ni Dios ni ley, y que ha llegado, ¿cierto?, en este caso a la lamentable cifra de 3 carabineros muertos en estas últimas 3 semanas, prácticamente uno semanal. Sí. Entonces, es una situación que yo creo, ¿cierto?, se ha ido dando con el tiempo, y ningún gobierno, ninguna autoridad, ¿cierto?, le puso coto en su momento. Digamos, esto no es desde ahora, ¿cierto? No es porque esté este presidente, no es porque No, el gobierno no. que encabeza, ¿cierto?, tenga un perfil de izquierda o de centro izquierda, como quiera llamársele, sino porque las autoridades de alguna manera fueron dejando hacer. Yo diría desde los años 2000 más o menos, hasta el primer gobierno de Michelle Bachelet. Yo creo que la situación en el país estaba relativamente controlada en el ámbito de la delincuencia y de la extrema delincuencia. Pero ya estamos hablando del 2005, 2010, ya la cosa se empezó a disparar, Karim, y bueno, hemos llegado a esta situación, ¿cierto?, donde el presidente acaba de anunciar realmente una cantidad enorme de recursos para potenciar, ¿cierto?, a las policías. Mil Entiendo que quinientos son, millones de dólares. sí, es mucho dinero, mil Es quinientos mucho millones de dinero. dólares. Oye, y quiero que también se tome en cuenta que en el presupuesto 2023 en materia de seguridad ya se había aumentado un 40%. Ya se había Sí, aumentado sí. un 40%. Entonces, en ese sentido, probablemente, ¿cierto? En el corto plazo, porque uno también tiene que analizar, estas cosas no se arreglan, entre comillas, de un día para otro. O sea, los delincuentes que andan armados en las calles van a seguir andando armados, probablemente van a reaccionar de la misma manera. Por lo tanto, yo creo que hay que pensar bien qué es lo que se está haciendo mal. ¿Qué es lo que se está haciendo mal? ¿Bastan leyes más restrictivas? ¿Bastan leyes que incrementen las penas?
un delincuente, un tipo que llega y le dispara al rostro a un carabinero, que le da lo mismo, yo no sé si le dicen, mira, por matar a un carabinero antes te daban 20 años, ahora te van a dar 40 o te van a dar 60, el tipo va a cambiar su forma de, cierto, relacionarse con la autoridad. Yo creo que Sí. no, yo creo que no. Por lo tanto, el tema, cierto, de la legislación y de estas leyes que se están proponiendo, promoviendo y sacando así de manera express, no es, a mi juicio, una solución al problema. Va a ayudar, No. por supuesto, pero no va a terminar con el problema. De hecho, quiero hacer hincapié en las palabras de la ministra del Interior, Carolina Toá. Mira, estamos grabando hoy jueves 6 de abril a las 16:42 de la tarde y ella en la mañana dijo exactamente que lo dijo anoche, cuando todavía no pasaba lo del carabinero de acá del Caupolicán, dijo que esto no era la solución entera, que esto era parte de todo lo que se estaba haciendo de parte del gobierno para poder hacer un plan más integral. Tienen que haber muchas aristas más integradas porque solo una ley o varias leyes que tengan que ver con seguridad no van a ayudar en esto. Entonces, a esto le tienes que sumar la ley Naim Retamal, que fue promulgada hoy por el presidente de la República. Tienes que tomar en cuenta las otras leyes, que son las del porte de armas, que van a castigar mucho más fuerte a una persona que tenga un arma de fuego y en lugares públicos. A eso tienes que agregarle el tema no me acuerdo la palabra, no es antisoborno, anti algo que tiene que ver con, no me acuerdo en este minuto, con gendarmería. Y a eso tienes que sumarle la plata que está diciendo el presidente que se le está sumando, y la ministra Toá también dijo que hay que hacer mejoras respecto a la implementación de carabineros. Porque muchas veces va por proyecto o por autorización. En cambio, con estas leyes que se están aprobando, va a entrar en una fórmula que es que siempre va a estar el recurso para esto. Porque, Reinaldo, mira, yo tengo mucha pena realmente, yo creo que Chile entero, por lo que le pasó a estos carabineros, el de Concepción, la niña de Quilpué y este señor ahora acá en Santiago. Pero también me llama la atención, si te están llamando para un proceso en donde hay mucha gente que viene saliendo de un concierto de un salsero, hasta ahí yo como carabinero iría a ver de qué se trata, si hay un porfiado, si hay un borracho, si hay no sé qué. Pero si me están diciendo hay una balacera, voy como Robocop. No voy con la ropa normal a decir, a ver qué pasa, señor. No, voy de inmediato preparado con todo. Porque con toda la experiencia que estamos teniendo, voy al tiro con el casco anti no sé qué, con el chaleco antibala, voy con todo. Entonces, ¿cuál es la pregunta ahí? ¿No tienen esos elementos? ¿O no tienen una planificación? ¿O mandaron a carabineros que no estaban preparados para eso? ¿Cómo lo entiendes? Mira, yo creo que el momento para hablar de esto es un momento delicado, por supuesto, porque hay mucha efervescencia, ¿cierto? La piel está demasiado caliente, pero yo creo que tú apuntas, digamos, a un tema clave. Yo agregaría inteligencia, por otro lado, ya voy a hacer una mención de eso. Pero efectivamente, ¿cierto? Uno, en los procedimientos policiales, ha habido, ¿cierto? Cuando se analizan ex post, digamos, ya sin que esté la calentura del momento, hay muchos analistas, ¿cierto? Y personas especializadas en materia que señalan que a veces, ¿cierto? No se procede de la mejor manera, digamos. O sea, hay poca inteligencia, ¿cierto?, respecto de cómo enfrentar un determinado momento, de qué tipo de efectivos tienes que enviar, tal como tú señalas. Si te están diciendo que hay una balacera, probablemente vas a tener que mandar a un vehículo, no sé, con la mayor protección posible, y no uno o dos carabineros, probablemente un grupo. Claro. Para eso existen grupos especiales, ¿cierto?, de operaciones, el GOPE. Existen unidades, ¿cierto?, que uno las veía en las películas, tipo SWAT, digamos. Carabineros tiene personal entrenado para enfrentar delincuencia de alto grado, y no una persona que en este caso me da la impresión es un carabinero de tránsito, un tipo que anda en moto, ¿cierto?, con su casco, claro, anda con su chaleco y todo, pero él no es un carabinero especializado en combatir en este tipo de situaciones, grupos armados. Entonces, esto que ocurrió ahora
ha ocurrido muchas veces. También recuerda tú, en la zona sur en algún minuto se mandó a un joven, a un carabinero jovencito, recuerdo yo, no sé, de haber tenido 25 años, en una patrulla, también a un hecho violento, que estaban disparando, y llegaron y lo balearon antes de que llegara al lugar, digamos, le balearon la patrulla y él falleció. No sé si recuerda, esto pasó hace un año, un par de años atrás. Está el tema de inteligencia también, Karim, del cual poco se ha hablado. Si uno considera que la mayoría de los delincuentes, estas personas que andan en la calle con una pistola, ¿cierto? Que obviamente uno no se da cuenta porque uno no tiene la preparación y el expertise para eso, pero que los carabineros lo saben perfectamente y la policía también, y que lo hemos tenido acá en la región también, digamos. Recordemos todos los homicidios que han ocurrido en estos primeros meses del año. Una persona que tiene ese nivel ¿cierto? de armamento, que anda armado, que tiene esa definición, esa resolución, es una persona que probablemente, si yo hago un mapeo de sus redes, me voy a topar con él. Me voy a topar con él. Por ejemplo, si yo empiezo a hacer un mapeo de todas las personas que están detenidas por delitos graves en los recintos penitenciarios del país, que deben ser varios miles de personas. Si tú haces un mapeo de cada una de esas personas y generas una red de relaciones, vas a llegar a estos tipos. Sí. Vas a llegar a estos tipos, vas a saber dónde viven, vas a saber lo que hacen. Y probablemente podrías prevenir, se trata de una policía preventiva, que estos tipos anden en la calle armados haciendo lo que andan haciendo. ¿Te das cuenta? Entonces ahí es un tremendo trabajo de inteligencia donde debiera haber una cantidad enorme de personas trabajando y generando los puntos, ¿cierto? Las escuchas y sabiendo, oye, mira, este tipo que acaba de ir a visitar a fulano al penal no sé cuánto, está preparando un asalto con todos estos otros tipos. Entonces empiezas a saber dónde están, quiénes son, qué armas tienen y puedes prevenir efectivamente que ocurran más delitos de esta naturaleza que lo que están ocurriendo. Entonces esto, que obviamente no lo escuchamos, digamos, con mucha asiduidad, ¿cómo se dice? ¿Cierto? No es un tema recurrente en la opinión pública. Es un tema que es sotoboche, ¿cierto? Los especialistas en la materia lo señalan, o sea, aquí falta inteligencia, no solamente de la policía, totalmente. Falta inteligencia también desde el punto de vista de los civiles que están a cargo de esto, o sea, hay una subsecretaría de prevención del delito que probablemente no tiene 1.000 efectivos, no tiene 1.000 funcionarios, ¿cierto? Probablemente tenga 20 o 30. Entonces imagínate lo que nos falta, lo que hay que trabajar y hacia dónde hay que apuntar para evitar que esto siga ocurriendo, porque no basta, insisto, con leyes, no basta con que llegue un Bukele, que es la otra solución que creen algunos, ¿cierto? De hecho, en la moneda habían carteles hoy día que decían necesitamos un Bukele. Claro, y lo hemos visto, y cada vez la gente va más con esa idea de que aquí lo que necesitamos es un presidente tipo Bukele. Entonces, al final, ¿en qué se va a transformar esto? En una cárcel, ¿cierto?, a nivel del país entero, donde tú no puedes salir de tu casa, donde cualquier tipo llega a la esquina y te revisan, te registran, te maltratan, te violan tus derechos humanos. Entonces, bueno, ¿vamos a vivir en un estado policial o vamos a aplicar la cabeza fría? No la cabeza caliente, la cabeza fría, para analizar y para, ¿cierto?, combatir en buena ley, en un Estado de Derecho, este tema que es tan, ¿cierto?, que a todos nos incomoda, que a todos nos molesta, por supuesto. No solo nos duele que maten a un carabinero, que maten a una carabinera, sino que también nos duele, ¿cierto?, el hecho de que la gente sienta esta sensación de inseguridad, esta cuestión de que cuántas veces, ¿cierto?, nos hemos juntado con amigos, ¿cierto?, con personas conocidas que dicen, no, yo mira, después de las 8 no salgo, o yo ya no salgo a las 10 de la noche a comer a un restaurante, no sé qué, porque no tengo seguridad. Entonces, esto es algo que no se va a resolver rápidamente, que requiere mucha cabeza, requiere muchos recursos y requiere de, insisto yo, la cabeza fría, Karim, para enfrentarlo como corresponde y para tener el tiempo lógico que estas medidas demandan y que decanten y que realmente empiecen a dar resultados. Así es. Oye, pero en todo caso, la situación hace parecer, digamos, a través de la prensa un poco como que estuviera totalmente fuera de control el país.
Un tema que no sé Sí, si es tan así, un tema que no lo veo tan así. Han habido casos más vistosos, digamos, en el último tiempo y han sido justamente las víctimas carabineros, pero no sé si el país está totalmente fuera de control. Pero bueno, vamos esperando que con todas las medidas que se están tomando desde el gobierno y con todos los anuncios que se están haciendo de leyes nuevas, de inyección de recursos, la situación puede ir decantando de alguna manera y los carabineros también hay que decirlo. Lo lamentamos un montón, pero tienen que ir preparados. Si saben que es una balacera, no puede ir una persona, un carabinero común y corriente que es de tránsito, es de otra cosa. Tienen que ir preparados, digamos, para lo peor en ese minuto. No sé, un golpe, algo más preparado. Algo más preparado. Así sí, que sin también duda. esperamos que eso vaya. Sí, y lo otro también, Karim, que yo creo que también es bueno y cierto pensarlo y analizarlo con la cabeza fría, que es el aprovechamiento político que hemos visto de estas cosas. Totalmente. O sea, oye viejo, en la discusión de la ley Naim Retamal, vimos a un Felipe Cas ya Sí. realmente sobregirado, ya no sé si está en sus cabales el señor Cas, pero Ajá. un tipo que fue capaz de decir en algún minuto, yo no sé si la gente recordará, que él había visto, ¿cierto?, los vehículos que se enfrentaron a Camilo Catrillanca, ¿cierto?, al grupo que Sí. andaba Camilo Catrillanca, y que él vio los impactos de bala en los vehículos policiales. O sea, un tipo que es capaz de inventarse una historia, un mitómano, ¿ya?, que está a cargo de la Comisión de Seguridad del Senado, porque no, después se supo que todo lo que el señor Kass vio no correspondía, no era real, y él salió con una disculpa bastante poco elegante, que bueno, es que yo me enteré, que no sé qué. Él dijo que lo había visto con sus ojos, ¿ya? Y él estaba a cargo de la Comisión de Seguridad del Senado, que tenía que analizar, ¿cierto?, la ley de Naim Tamal, y que dijo a todas sus luces que él no iba a permitir, que no sé qué. O sea, esto de hacer el gallito político con el presidente o con la ministra del Interior, y finalmente primó la cordura, ¿cierto? Porque el gobierno puso una serie de elementos que no se podían incorporar a la ley, la derecha accedió a bajar esos articulados y el gobierno también, ¿cierto?, cedió a no circunscribir estos delitos a la ley de justicia militar, ¿cierto?, al Código de Justicia Militar, sino que al Código Penal. Y de alguna manera se llegaron las partes y se logró sacar esta ley. El Partido Comunista y el Frente Amplio, que habían anunciado que iban a ir al Tribunal Constitucional, desistieron de ir al Tribunal Constitucional en el sentido de que se habían acogido estas indicaciones y por lo tanto todas estas voces, ¿cierto?, disonantes que hubo hasta antes de que se promulgara la ley, ¿cierto?, donde estaban poco menos que agarrados de las mechas unos con otros, bueno, pasó piola, ¿cierto?, se aquietaron las aguas. A mí me llamó mucho la atención eso, hasta antes de que se votara la ley en el Senado, Karim, era todos los informativos de la televisión abrían con eso, todas las noticias en las radios, todas las noticias en los medios electrónicos. Bueno, se llegó a un acuerdo y nadie dijo nada, nadie dijo, oye, qué bueno que se llegó a un acuerdo. No, ¿te das cuenta? Entonces, hay un aprovechamiento político no solo de los actores, sino también de algunos medios de comunicación que están haciendo Total. su agosto, están haciendo su negocio, y vemos a José Antonio Caz tuitear todo el día, cada media hora hay un tuit de que ¿por qué no nos defienden? Que el presidente póngase los pantalones, que hasta cuándo matan a los carabineros, que esto, que el otro, no sé qué. O sea, un tipo que no sé, está sobregirado. ¿En función de qué? En función del corto plazo de sus candidatos al Consejo Constitucional, Sí. ¿cierto?, de las elecciones del 7 de mayo, y de apoyar a los candidatos republicanos y de ver cuántos votos voy a sacar ahí y de qué manera me voy a posicionar en la derecha para ser probablemente candidato nuevamente a la presidencia de la República. Entonces, por favor, analicemos con la cabeza fría las cosas que están ocurriendo, ya, y pongamos en su justo, ¿cierto?, en su justa medida, ponderemos en su justa medida las declaraciones de todos estos personajes. Así es. Oye, en lo que sí, en la mañana hubo tanta vuelta respecto a que se pedía un estado de excepción para la región metropolitana que finalmente la ministra Toá terminó diciendo se va a ver el tema. Para nadie es
es un secreto que a este gobierno no le gustan los estados de excepción. Sin embargo, tanta petición y tanta revolución política que hay en este minuto al respecto con el tema de la seguridad que terminaron diciendo, mire, vamos a ver, vamos a pensar el tema. Sí. No sé Es si que yo creo, Karim, sí, yo creo, Karim, que hay un tema de... Yo pensaba un poco, bueno, tú lo has visto, ¿cierto? Creo que todos lo hemos visto. En Europa tú ves militares en todos lados, ¿no? Ves militares en los museos, ¿cierto? La Torre Eiffel, qué sé yo, en todos los lugares donde anda mucho turista. Hay camionetas con 4, 5, 6 efectivos militares, ¿cierto? Vestidos con trajes de camuflaje, con sus tremendas armas y qué sé yo. Y uno dice, estas sociedades son capaces de asumir que es necesario, en el caso de Europa, ¿cierto? Y después de los atentados, sobre todo en Francia, ¿cierto? De estos atentados en el Bataclan, ¿cierto? En este centro de eventos donde entraron disparando y mataron a una serie de gente. La gente dice, bueno, yo asumo que esto tiene que ser así porque estamos, digamos, con el tema del terrorismo desbocado, ¿cierto? Llegó un momento, después de las Torres Gemelas, de la caída de las Torres Gemelas, donde nadie sabía dónde había un terrorista, digamos, ¿ya? Como nosotros no sabemos dónde hay un delincuente armado que puede matar a cualquier persona. Pero hay una tremenda diferencia, hay una legitimidad de las Fuerzas Armadas, Karim, en Europa y en los países europeos, que viene desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. O sea, la gente no cuestiona a sus Fuerzas Armadas, no cuestiona a sus fuerzas policiales, a sus fuerzas militares. Son legítimas, ¿ya? Porque han ejercido el uso de la fuerza, por supuesto que hay excepciones como en todo el mundo, pero en términos generales de una manera que es sustancial a lo que es la democracia. Entonces cuando tú dices, bueno, pero ¿por qué aquí no podría pasar eso? Bueno, porque empecemos a ver qué pasó en el estallido social. ¿Cuántas violaciones a los derechos humanos se cometieron antes del estallido social, ¿cierto? ¿Cuántos policías, ¿cierto?, se vieron involucrados en hechos realmente lamentables? Las propias Fuerzas Armadas y una serie de militares que se pasaron de rosca en esa época. Vimos videos de gente baleada, ¿cierto?, que la andaban acarreando como quien acarrea un saco de papa, digamos, para llevarlo a un recinto asistencial. Entonces, cuando tienes ese tipo de, ¿cierto?, de Fuerzas Armadas y de fuerzas policiales que no están legitimadas por toda la sociedad, por supuesto que existe un temor, un miedo de que puedan cometer abusos, y eso es un tremendo tema que tampoco está en la discusión pública, pero que subyace. Sí, hoy hay que decirlo, que hay que sacar a relucir el tema que ya salió hace unos días en la prensa, que los carabineros trabajan en entrenarse en tiros al polígono, digamos, para tener mejor uso de las armas una vez al año. Una vez al año, por Reinaldo. Sí. ¿Cómo? O sea, más sé disparar yo que un carabinero. Sí. Una vez al año, y ahora con el aumento de recursos van a disparar 2 veces al año. ¿No te parece que ellos deberían tener un entrenamiento increíble, poder apuntar y disparar justo al blanco y que ser mucho más expertos en el tema? Como lo mismo, no sé, me imagino que saber artes marciales. Sí. ¿No crees tú que deberían ser preparados? Sí, deberían tener una preparación física, ¿cierto? Que todos deberían ser casi atletas, digamos, pero más o menos. Sí, eso también llama la atención, además que lo diga un general de carabineros, no lo dijo un asistente ni una persona cercana, sino que un propio general de carabineros. Entonces, claro, entiendo, ¿cierto?, que se dijo que no existían los recursos para entregarle, no sé, los tiros que uno tiene que, ¿cierto?, aquellos que alguna vez hemos disparado, ¿cierto?, en un polígono de tiro, bueno, tienes que tener una cantidad ¿cierto?, de balas en el fondo para probar, claro, y para poder, ¿cierto?, hacer prácticas. Pero bueno, yo creo que con estos recursos, ¿cierto?, que se ha anunciado, que insisto, que 1.500 millones de dólares es mucho dinero, son no sé cuántas miles de casas, probablemente el gobierno va a tener que dejar atrás quizás cuántos programas de beneficios sociales para enfocarse en esto. Pero esperemos que con eso y con todas estas otras cosas que hemos conversado haya cambios, haya avances. Haya cambios, ¿cierto? Haya avances, tal como tú señalas. O sea, esto, insisto, no va a pasar de que aquí a las próximas semanas a lo mejor desgraciadamente va a haber otro incidente del mismo tipo, y de aquí a un mes más y qué sé yo, pero de aquí a un año, un par de años, ¿cierto?, se note una mejoría. Por lo menos hay algunos atisbos de buenas noticias, Karim, que también pasan piola, pasan prácticamente inadvertidas. Por ejemplo, acá
los primeros 2 o 3 meses del año, creo que los primeros 2 meses y medio, ¿cierto? Hubo 17 homicidios en la región. ¿Te acuerdas que fue escándalo nacional? Bueno, claro. De esos 17 homicidios, acaba de anunciar la Fiscalía Regional de Tarapacá hace un par de días que ya se esclarecieron 14 homicidios. Prácticamente el 80% está ya esclarecido. ¿Y eso por qué? Porque llegaron, ¿cierto?, policías especializados de Santiago, 20 policías ¿cierto?, de la Policía de Investigaciones, los que obviamente saben, ¿cierto?, cómo investigar estos casos, y lograron dar con el paradero de estos delincuentes. Lo otro que también, Karim, por ejemplo, a propósito de comprar y de que uno ve muchas series policiales, a mí me encantan las series policiales europeas, cuando un grupo de delincuentes comete un delito y no queda un registro, eso no quiere decir que tú no los puedas ubicar, porque gracias a que las cámaras, ¿cierto?, en Europa están absolutamente concatenadas una con otra, una avenida con otra, qué sé yo, tú dices, a tal hora ocurrió un delito, y tienes un solo dato, que era un auto gris, no sé qué. Oye, a la hora ya sabes de dónde vino el auto, por dónde se fue el auto, qué patente tenía, y no te demoras nada en pillar a los tipos, digamos, a los delincuentes, ¿ya? Entonces, en ese sentido, también ahí hay, por un lado, medios, ¿cierto?, materiales, cámaras instaladas, ¿cierto?, estratégicamente. Gente muy profesional. Gente muy profesional, ¿cierto?, y mucha inteligencia policial. Entonces, en la medida en que ello se vaya mejorando en el país, yo creo que ya se ha avanzado mucho en que en estos dos casos prácticamente se resolvió. El caso de la Carabinera se resolvió en 24 horas, tenían ya detenidos a los autores, y aquí parece que vamos para la misma, porque ya se identificó a 2 de los tipos que participaron, y probablemente de aquí a horas o un par de días, este fin de semana. Ya cuando este programa esté al aire, esperemos que ya estén capturados. Oye, claro, entonces eso yo creo que también es súper relevante. Te das cuenta que los delincuentes sepan que no es tan simple cometer delitos ahora con los medios que existen, ¿cierto?, porque tarde o temprano los van a pillar, y saben además, ¿cierto?, que van a pasar su buena cantidad de días en la cárcel. Pero bueno, yo creo que, como te decía, en este momento hay que tratar de aplicar paños fríos para el análisis, para tomar en consideración algunas de las cosas que hemos comentado, y para tratar de pasar este momento que sin duda es un mal rato, es doloroso para todo el país. Para todo el país. Reinaldo, y antes de terminar esta parte, contarte a ti y a la gente que, bueno, hoy día tuve la oportunidad de entrevistar al alcalde Carter, y justamente en La Moneda, y fíjate que él fue bastante tajante en decirme que había ido a La Moneda a esperar al presidente para, con otros alcaldes como Evelyn Matei, qué sé yo, y otras personas del sector de derecha, pedir el estado de excepción para la región metropolitana. Esto que te dije primero, que la ministra Toá dijo, lo vamos a pensar, pero ella se lo dijo a la prensa. Pero ahora también yo lo confirmé con el alcalde, que sí estaban pidiéndole el estado de excepción para la región metropolitana. Ahora, un estado de excepción, yo no tengo la claridad qué sería exactamente. ¿Más militares en la calle o cierta hora en donde ya no se puede circular? No sé cómo sería el estado de excepción exactamente. Sí. Bueno, mira, yo creo que hay cuestiones que uno no puede descartar, ¿cierto? Hay una situación sin duda grave que inquieta a toda la comunidad, y yo recuerdo, sin ir más lejos, que cuando fue la pandemia hubo un estado excepcional, ¿cierto?, donde tú no podías salir a tales o cuales horas de tu casa, y de hecho podías salir 2 veces a la semana de la casa, ¿cierto?, a comprar o qué sé yo, tenías que pedir salvoconducto, ¿cierto?, el pase famoso. Bueno, y todos lo asumimos porque, bueno, era una situación también de catástrofe nacional, digamos. O sea, si tú salías te podías contagiar y se podía morir mucha más gente de la que se murió, y por lo tanto, cuando hay situaciones extraordinarias, también a lo mejor hay que tomar medidas extraordinarias. No sé si este es el caso, pero ahí yo creo que es un buen parangón, digamos, para comparar un poco por qué nosotros asumimos, y lo asumimos, digamos, sin mayor cuestionamiento, que en la pandemia, ¿cierto?, cuando comenzó la pandemia, tuvimos serias restricciones al desplazamiento y a la movilización al desplazarse en las ciudades, porque era para un bien común de toda la gente. Bueno, ahí ya estaremos sabiendo la decisión del gobierno. Gracias, Reinaldo, por acompañarnos. Que esté muy bien. Igualmente, Karim, nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Ojalá que la próxima semana estemos medios aburridos, no haya tanta cosa que decir. Ya.
Estamos un poco atribulados con esto. Y ustedes sigan con nosotros, yo voy a un corte y regreso de inmediato, no se vaya, hay más Iquique al día.